Entonces, esto es la situación que se presenta. Entonces, lo que sucede aquí es que el chofer de un auto estaba yendo a 108 kilómetros por hora. Y de pronto se le cruza un peatón. Queremos hallar la mínima distancia para que el peatón no lo atropelle. Entonces, acá el chofer se va a demorar en pisar el freno 1,2 segundos. Y a partir de que cuando ha pasado 1,2 segundos habrá avanzado cierta distancia. Y a partir de ahí comienza otro suceso. A partir de ahí recién comienza a disminuir su velocidad. Entonces, si te das cuenta, se trata de dos tramos que tenemos que analizar. En primer lugar, antes de hacer el gráfico, vamos a convertir 108 kilómetros por hora a metros por segundo. El método práctico es multiplicarlo por 5 18avos. 18ava 1, 18ava 6, 6 por 5, entonces sale 30 metros por segundo. Entonces 108 kilómetros por hora se convierte a 30 metros por segundo. Ahora sí, dibujamos y más o menos entendemos que en 1,2 segundos estaba viajando a la misma rapidez. Estaba viajando ya a 30 metros por segundo, porque 108 kilómetros por hora es 30 metros por segundo. A 30 metros por segundo, que en 1,2 es el tiempo que se ha demorado en reaccionar, y es a partir de aquí, donde comienza a disminuir su velocidad. Muy bien, aquí recién comienza a desacelerar. Acá no hay aceleración, acá recién comienza a desacelerar con 10 metros por segundo al cuadrado. Hasta que se detenga, tiene que detenerse aquí. Y si se detiene su velocidad en este punto, debe ser cero, si no pues lo arrolla al peatón. Muy bien, entonces, si tú puedes observar en este primer tramo, está cumpliéndose el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a utilizar esa ley para este tramo, la ley del movimiento rectilíneo uniforme, que sería distancia es igual a la rapidez por tiempo. O en este caso, como es en línea unidireccional, distancia es velocidad por tiempo. La distancia lo vamos a llamar d sub 1, de acá hasta acá. Una distancia d sub 1. Entonces, esto de acá va a ser d sub 1. Entonces, esa d sub 1 va a ser la velocidad, sería 30. El tiempo es 1,2. Ambos están en el sistema internacional, entonces normal. Ahí está. Haciendo esa operación, el 0 por el 1,2 ya se vuelve 12. 3 por 12 simplemente sería 36 metros. Muy bien. Ahora sí. Ahí estaba el D1, ya había aparecido el D1, entonces borramos. Ahora vamos a hallar la distancia, a esto lo vamos a llamar distancia sub 2. Entonces esto de aquí vamos a hallar, pero en este tramo ya no es MRU, no vais a aplicar otra vez Dios de tierra. Entonces en este tramo es movimiento rectilíneo uniforme variable. Entonces ponemos la variable D sub 2. Primero tendría que poner pues D sub 2, ya. Vamos a ponerlo acá con plumita. Pero al final otra vez va a aparecer D sub 2, ahí está. Esa distancia no la vamos a hallar, para lo cual yo ya tengo varios datos. Recuérdate que para aplicar una ley mínimo tengo que tener tres datos. A ver, tengo velocidad inicial de este tramo, de aquí hasta aquí, de B hasta C. Velocidad inicial 30, velocidad final 0, aceleración 10 metros por segundo al cuadrado. Correcto, tengo tres datos, 1, 2, 3. Y ahora lo involucro este dato más, el que voy a hallar, distancia sub 2. Y digo, de los 5 datos, ¿qué dato no hay? No está el tiempo. Fórmula sin el tiempo es la fórmula número 4, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado
y ahora vas a poner menos porque está disminuyendo la velocidad o porque está desacelerando. Ahí está. Esto vamos a aplicar, que corresponde a la cuarta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme variado, que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia. Reemplazamos estos datos aquí. La velocidad final es 0, 0, acá va a estar 30 al cuadrado, ahí apareció d sub 2 recién, 0 igual a 30 al cuadrado menos 12 de la fórmula, el valor de la aceleración es 10 y lo que voy a hallar es d sub 2. D sub 2 es lo que voy a hallar. Muy bien, ahora ya a desarrollar. Esto multiplicando sale 20 d sub 2 y esto desarrollando sale 900. Todo este 20 sub 2 se va al primer miembro. Podemos eliminar un 0 y decimos 90 entre 2, 45. Y eso sería la distancia 2. Pues, ¿cuál debe ser la distancia mínima entonces? La distancia mínima debe ser la suma de d sub 1 más d sub 2. 36 más 45, que sería un resultado de 81 metros. Entonces, eso sería el ejercicio número 16. Pasamos al ejercicio número 17. Ya está. Dice, hallar el tiempo en que un cuerpo llega a la superficie si se deja caer. Ahí tenemos el gráfico. Ahí está. Si se deja caer, ya me han puesto también el dato, pero no había necesidad porque tú ya sabes cuando te dice se deja caer, se suelta, entonces la velocidad inicial. Entonces tenemos 80 metros, ¿no? Lo vamos a hacer de dos maneras. Año pasado se te explica bastante el Galileo, eso vamos a utilizar. Recuérdate, este año también se te ha explicado en la teoría Galileo, recuérdate nomás los números, entonces yo voy a dividir en tramos hasta llegar a 80 metros. Para hacer Galileo hay que graficar. Estás en el examen, graficas, haces un gráfico, ahí está. ¿Ve? Dependiendo a la necesidad vas aumentando más segundos. Cuando yo me detengo, cuando ya la suma de todo lo que estoy colocando llegue a 80, ¿no? A ver, nosotros sabemos por Galileo, cuando parte del reposo ya no es K, 3K, ya sabemos ya. Si la gravedad es 10, ya sabemos el valor que recorre en el primer segundo. Eso es 5 metros. Esto es 15 metros, ya hemos demostrado incluso. Esto es 25 metros. Vamos sumando, a ver, hasta ahí. Tal vez ya llegó 80. A ver, acá sale 20, nos falta. Entonces, si te falta, vas graficando hasta llegar a 80. A ver, seguimos graficando, entonces sigo completando. 5, 15, 25, acá será 35. Profesor, sigo graficando, pero ve sumando, ¿qué tal ya has llegado a 80? A ver, 45 más 35, 80. Ya llegué a 80. Para recorrer todo esto, ahí están los 80. ¿Cuántos segundos se ha demorado? A ver, 1, 2, 3, 4. Respuesta, 4 segundos. Este método que he aplicado se llama el método de Galileo. Utilizando los números de Galileo hemos sacado entonces ese resultado. Ahora también podemos hacerlo a través de una fórmula. Entonces, sabes que para utilizar una fórmula tenemos que tener 3 datos mínimos. Un dato sería altura, 2 datos sería velocidad inicial, 3 datos gravedad. Muy bien, sí se puede hallar. Y el cuarto dato que le incluyes es lo que vas a hallar, el tiempo. Ahora, son 5 datos. ¿Qué no hay? La velocidad que llega al suelo. Eso se llama velocidad de impacto final. Fórmula sin velocidad final sería la fórmula número 2, ¿no? Que es igual al MRU. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Esta sería la ley que vamos a utilizar. Pues se pone más, recuérdate, cuando el cuerpo, ¿no? Asciende. Cuando el cuerpo no desciende. Cuando el cuerpo sube, asciende, es con menos. Entonces, como el cuerpo está
descendiendo es más. Muy bien, entonces vamos a reemplazar, pero para reemplazar también hay que tener bastante criterio para hacerlo rápido. Por ejemplo, el truquito acá tal vez es, si estás trabajando con gravedad 10, un medio del gato ya lo pones 5, ¿ya? Otro criterio, si tienes velocidad inicial 0, todo esto desaparece, ¿ya? ¿Para qué vas a reemplazar 0 por t así todavía, no? Si ya un factor de un producto es 0, ya desaparece. Entonces, bajamos altura, que es 80, un medio del gato es 5, ¿ves? Bueno, cuando todavía no tienes idea, sí puede ser, pero de acá hasta acá debe ser. 80 va a ser igual a 5t al cuadrado. De acá hasta acá, ya ves. Entonces, aplicando leyes también tiene que ser fácil. El 5 pasa a dividir, ¿no? El 5 pasa a dividir, sale 16, y luego el tiempo pasa como raíz cuadrada, sería 4 segundos. Ahí está, utilizando fórmulas. Os recuerda, cuando utilicemos fórmulas, si tú ves un medio del gato, que eso bastante va a aparecer, 5 ya ponlo directo. Cuando estés iniciando, reemplázalo así, desarrolla y vas a llegar a lo mismo. Muy bien. Pero eso 5 va a ser si la gravedad vale 10. Cuidado que 9,8 y tú lo coloques 5. Hay que tener cuidado. Problema 18. Un cuerpo se suelta desde una altura de 100 metros. Luego, ¿de qué tiempo estará pasando a una altura de 80 metros del suelo? Hay que considerar, dice que la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, hay que graficar, pues, para tener una idea de, ¿no? ¿Cómo más o menos es? A ver, graficamos. Desde una altura de 100 metros, luego de qué tiempo estará pasando una altura de 80 metros. Entonces la pregunta es, ¿80 metros recorre o no recorre? No recorre. Más o menos así, está soltando desde una altura de 100 metros. ¿Ve? Entonces, está preguntando qué tiempo se demora cuando se encuentra a 80 metros. O sea, significa que el 80 metros no recorre. A ver, lo vamos a hacer por Galileo, ¿ya? Ahí está, entonces, significa que ese 80 metros no recorre. Entonces, si todo era 100, lo que recorre es 20 metros. Allá. Entonces, con Galileo tengo que llegar a 20 metros. Comienzo a graficar. ¿Cuánto necesitaré? De acuerdo a la necesidad voy aumentando segundos. Nosotros sabemos que cuando eso Galileo puede aplicar cuando se suelta o cuando se deja caer o cuando la velocidad inicial es 0, que es equivalente. Pues nosotros sabemos por Galileo cuando ya cumple esa condición, en el primer segundo, ¿cuánto recorre? 5 metros. En el siguiente segundo, ¿cuánto recorre? 15 metros. Y si tú te das cuenta, ahí está los 20 metros. Esto es lo que ha recorrido. Respuesta, 2 segundos. Fácil, ¿no? Fácil utilizando Galileo. Y profesor, ¿cómo sería con fórmula? Obviamente con fórmula también tienes que darte cuenta. ¿Cuál es el dato? Cuidado que utilices 80. 80 me está dando, pero no es el dato. El dato que tú vas a utilizar es lo que ha recorrido la esfera. Y lo que ha recorrido la esfera sería todo que era 100 menos lo que no ha recorrido, que es 80 metros. Entonces tu altura sería 20 metros. Esto sería la altura. Primer dato. No es entonces ni el 80 ni el 100 era dato, ¿eh? Segundo dato sería que la velocidad inicial es 0, ¿no? Segundo dato. Tercer dato, gravedad. Sí puedo aplicar leyes. Sí se puede aplicar leyes. Y sería fórmula sin velocidad final. Otra vez la misma fórmula que la anterior, que altura es igual a velocidad inicial por tiempo. En este caso otra vez más porque está descendiendo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Pues recuérdate que altura a utilizarse es 20 metros. Y algo más siempre, no olvidarte esas cuestiones simples, ¿no? Que cuando la velocidad inicial es 0, todo esto hay que desaparecerlo ya.
Y 1/2 del gato también 5, ya nada más poner, ¿ya? Entonces ya directo eso hay que hacer. H valdría 20, 1/2 del gato es 5t cuadrado. Pasa a dividir, 20 entre 5, t cuadrado vale 4. Sacas la raíz cuadrada de 4, el tiempo es 2 segundos. Ahí está a través de unas de las leyes y aquí está utilizando Galileo. Problema 19. Un problema bastante, nos pide varias variables, ¿no? Ya está, muy bien. Ajá, muy bien. A ver, vamos a... Bueno, acá yo tengo velocidad inicial 0, ¿ya? Y bien claro me dice que esto es un movimiento vertical de caída libre. Entonces, de aquí a aquí voy a aplicar Galileo. Voy a aplicar Galileo solamente para saber cuántos segundos ha pasado. Esto lo puedo hacer mentalmente, pero acá te voy a mostrar cómo es que ha trabajado mi mente, digamos, ¿no? Ahí está. Pues en tu mente haces un pequeño gráfico, ¿no? Hasta llegar a 80. Entonces, sabes que en el primer segundo recorres 5 metros, en el siguiente segundo 15, en el siguiente segundo 25, aún falta para llegar a 80. Sigues aumentando, siguiente segundo 35, ahí está 80. Entonces se ha demorado 4 segundos. 4 segundos se demoró para llegar de este tramo hasta este tramo. 4 segundos. 4 segundos. ¿Está correcto? Hasta ahí. ¿Ves? Oh, sorpresa. Mira, el siguiente es 1 segundo. Entonces, si tú te das cuenta, puedes continuar la secuencia 5, 15, 25, 35 y puedes continuar la secuencia y salió X. Por lo tanto, X sale 45. ¿Ves? Continuando la secuencia de Galileo. Muy bien, ya salió X, casi jugando. Ahora nos pide la velocidad final y también lo vamos a sacar casi jugando. Sin nada de fórmula. Nosotros sabemos interpretar nada más esto. ¿Qué significa 10 metros por segundo? Que cada segundo aumenta 10. O sea, si en un segundo, si acá era 0, en un segundo acá es 10. Acá la rapidez es 10, acá 20. Cada segundo aumenta 10, pues 30, 40. Entonces, aquí se encuentra con 40 metros por segundo. Lo voy a escribir para que te des cuenta. Y resulta que acá también pasa un segundo, entonces 40, en el siguiente segundo aumenta 10, V sería 50. Entonces, nada de fórmulas, solo Galileo y ya salió las dos variables. X y V me pide y ya obtenemos X y V. Problema 20. Dice así, un globo está ascendiendo a razón de 10 metros por segundo a una altura de 75 metros sobre el nivel del suelo cuando se deja caer un bulto. Muy bien. Una coma hecho donde no había coma. Ajá, entonces hay que leerlo de corrido. A ver, un globo está ascendiendo a 10 metros por segundo a una altura de 75 metros sobre el nivel del suelo cuando se deja caer el bulto. Bueno, normalmente aquí puedes hacer de dos formas la resolución, ¿ya? De dos maneras puedes hacer la resolución. Si tú al globo lo pones, si a la persona lo pones dentro del globo, entonces imagínate que acá lo ubicamos al observador, acá está el observador dentro del globo, depende cómo tú lo analizas y puedes resolver utilizando pues ya nivel de referencia. O sea, acá ya comienza a jugar el papel del nivel de referencia. Entonces, si el observador está dentro del globo, cuando suelta el bulto, solamente va a observar que va a caer en línea recta. O sea, aplicarías caída libre y en línea recta. Ahora, ¿qué sucede si ponemos a nuestro observador
fuera del globo. Muy bien. Si ponemos al observador fuera del globo, él va a observar lo siguiente, que el globo estaba a cierta altura. Y entonces dentro del globo está ese, ¿qué cosa es ese bulto? Entonces, él está observando que el globo va ascendiendo. En cambio, el que está dentro ni se da cuenta, o sea, que está ascendiendo, solo se da cuenta que se aleja de la Tierra, ¿no? Ya está. Entonces, él sí observa claramente que el globo asciende y cuando estaba aquí, recién lo suelta, ¿no? Acá recién cae el globo, ¿ves? Entonces, si tú haces un análisis bastante meticuloso, el movimiento que va a generar el bulto es un movimiento tipo bastón. Entonces, hay dos cuestiones que tú puedes resolver. Esto sería la primera cuestión y esto sería la segunda. Con las dos sale. Ya está. En el tema de dinámica lineal se va a poder explicarte esto con más detalle, porque cuando tú resuelves en línea recta, vas a involucrar lo que se llama gravedad efectiva, ¿ya? Pues para los que quisieran hallarlo con esa gravedad. Gravedad efectiva es gravedad más menos aceleración. Bueno, ese dato es el que se va a utilizar, pues en ese tema en dinámica ya se te va a explicar eso, ¿ya? Pero para los que sí saben manejar ya eso, pueden hacerlo. Entonces, en línea recta también se puede analizar, pero ya en ese caso la gravedad y la aceleración van a funcionar. Entonces, para que sea caída libre, tendré que analizar así. Ahí sí va a ser más sencillo. Entonces, simplemente vamos a utilizar el observador cuando esté fuera. Entonces, hacemos un gráfico referencial, más o menos, ahí está. Entonces, solamente vamos a ver el bulto que estaba al inicio a una altura de 75 metros, o sea, el bulto está dentro, ¿no? Y se está moviendo, ve, ascendiendo, ya que si el globo asciende a 10 metros por segundo, el bulto también asciende a 10 metros por segundo. Y se encuentra a 75 metros. Desordenado, está seguro, otra vez. Lo vamos a escribir. Entonces la altura es 75 metros. Ahí estaba inicialmente, recuérdate. Ya está. ¿Qué más, profesor? Ya está. Entonces, se sucede que se eleva y cuando llega acá lo suelta el bulto, pues, y aquí cae. ¿Qué me está preguntando? A ver. ¿A qué velocidad golpea el bulto? Esto. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Saber, tengo un dato, dos datos, tres datos y la incógnita. Pero, profesor, el movimiento es tipo bastón. Si yo quiero aplicar mis leyes escalares, primero tendría que analizar una fórmula acá, cuando sube. Luego otra fórmula cuando baja. Entonces, con dos fórmulas sale sí o sí con las escalares. Pero con las vectoriales saldría con una sola fórmula. Justo para esto son las vectoriales, porque puede analizarme movimientos de subida y bajada a la vez. ¿Ves? Para este tipo de problemas, las vectoriales. Entonces, son las mismas que las escalares con la diferencia de que siempre es con menos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué no hay? Fórmula sin tiempo, ¿no? Fórmula sin tiempo es la fórmula número 4. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. Pero la vectorial, ¿ves? Las vectoriales siempre es menos. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre la escalar y la vectorial? Uno, ya te expliqué que analiza este tipo de movimientos de ida y de bajada. Otro, al momento de reemplazar, hay que tomar ciertas consideraciones. Cuando tú trabajas en fórmulas vectoriales, si la velocidad va hacia arriba, lo vas a reemplazar con más. Y si la velocidad está hacia abajo, lo vas a reemplazar con menos. Eso es uno de los criterios que hay que tomar en cuenta para reemplazar las fórmulas vectoriales. Otro, el nivel de referencia.
el nivel de referencia para este tema vas a considerarlo donde inicia el movimiento. Entonces, si inicia acá el movimiento y tú ves que la altura está debajo de ese nivel de referencia, entonces como la altura también es una magnitud vectorial, lo vas a reemplazar con menos. Pero si tú ves que la altura está encima, lo vas a reemplazar con más. Esos son los dos criterios que tienes que manejar para fórmulas vectoriales. Si eso manejas, es fácil. Entonces, la velocidad final tienes que analizar. Va a quedar hacia abajo. Entonces, si está hacia abajo, voy a reemplazar con menos. Pero tengo una ventaja con esta fórmula. ¿Por qué, profesor? Porque está al cuadrado. Entonces, por más que yo reemplazo con menos, al momento de resolver va a salir más. Pues acá en estos dos tengo una ventaja. Entonces, me puedo olvidar. Cuando está al cuadrado ya me olvido del signo, pues usted ya sabe. Ya, entonces aquí puedo olvidarme el signo, no pasa nada, ya que si está elevado al cuadrado, va a seguir saliendo positivo. Entonces, del que tengo que preocuparme es de esta altura. Pues, esto normal puedo reemplazar bajo velocidad final al cuadrado, esto normal 10 metros por segundo al cuadrado, menos 2 por 10, esta altura tengo que ver. ¿Está encima o está debajo? A ver, está debajo. Entonces, este 75 voy a reemplazar acá con menos. Eso va a ser tu secreto. Ahí está. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, que vale 10, menos 2, gravedad 10, y la altura era el truquito, ¿ves? Menos 75. Si no, no te salía. Si habías puesto más, no salía. Acá sale, a ver, menos por menos se va a volver más. 750, 1500 más 100, ¿no? 1500 más 100, que sería, ahí está, aparece recién la altura, 1500 más 100, 1600. Y raíz de 1600, ¿cuánto es? 40. Y ahora, profesor, ¿por qué lo has puesto 40? Ya, pues, porque es vectorial, ¿sí o no? Claro. Entonces, tú sabes que raíz cuadrada de 1600 sale más menos 40. Pero profesor, ¿por qué menos 40? Es que estoy trabajando vectorial, acá está. Acá me dice, si la velocidad está hacia arriba, tienes que ponerlo más. Y si la velocidad está hacia abajo, tienes que ponerle menos. Y acá cuando llega, yo estoy observando que llega hacia abajo, entonces con menos. Acá habla velocidad, pues. Ahora, si me diría rapidez, ahí sí, la rapidez es 40. ¿Ya? Esto es la rapidez. Pues hay algunos ejercicios que nos pide velocidad y las claves está rapidez. No sé, medio raro a veces algunos ejercicios, ¿no? Porque velocidad sí es menos 40, eso tienes que tenerlo bien en claro, y rapidez sí es 40, porque la rapidez no involucra dirección. Pues respuesta de acuerdo a que me pregunta para mí es menos 40, pero reviso mi material y resulta que no hay menos 40. Entonces debía aclarar acá, debía decir rapidez nada más. O si no quiere decir velocidad, sería el módulo de la velocidad. Pero nosotros tenemos que estar bien en claro esas cositas, ¿ya, jóvenes? Muy bien.